La Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 26. Aleluya. Gloria a Dios. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose, presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Saben, meditando mucho, hay cantidad de temas que uno puede tocar en la iglesia. Cantidad de temas. Podemos hablar sobre la iglesia y decir y enseñar todo lo que la palabra dice sobre la vida, sobre el crecimiento,
sobre los dones, sobre el culto, sobre la alabanza, sobre la adoración, sobre el servicio, sobre la venida del Señor. Podemos enseñar y lo bien que hacemos en hacerlo. Nuestra vida tiene que ir edificándose. Puedo predicar de los dones, puedo predicar del bautismo del Espíritu Santo, puedo predicar sobre la sanidad, sobre las enfermedades, sobre el reino de Dios. Pero hay un tema que siempre tiene que estar presente en cada enseñanza que demos, y es el tema de la cruz. Siempre. Tenemos que tener presente cada tema, tenerlo, dominarlo, amarlo, crecer en él, desarrollarnos en él, pero en cada uno de estos temas, Jesús y la cruz tienen que estar pegados a estos temas. Sí o sí. La cruz, para que no quede de lado, para que siempre esté presente. En aquella antigüedad, en aquellos años cuando los antiguos creyentes, hermanos nuestros, llevaban ese pescadito que hacía que uno pueda ver en aquel que lo llevaba que era cristiano. La cruz, sin llevarla ni siquiera colgada, el que la lleva está bien y el que no la lleva también, pero tiene que estar muy presente en cada una de las enseñanzas y de nuestras vivencias. Mal puedo estar y hacer si estoy afanado en los dones y quiero todos los dones si no llevo pegado a los dones la cruz. Cuando Jesús habló sobre la cruz o cuando Él experimentó la cruz, comenzó a dar enseñanzas. Y una de las enseñanzas es, entre muchas que podemos sacar de este texto leído, ya ni lo iba a mencionar yo, pero fíjense cuando las mujeres de Jerusalén lloraban y Jesús, que ya llegaba el final de su vida, Él les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Tremendo, tremendo. No lloren por mí, lloren por sus hijos. Bienaventuradas las que no dieron a luz. Tremendo. Y cuando ya iba camino a la crucifixión, Él dice unas palabras que son tremendamente profundas. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que están haciendo. No lo saben. La primer cosa que involucra la cruz es el perdón. En la cruz nosotros tenemos el perdón. Hoy mientras Lais dirigía el culto, ella hacía referencia a la cruz, a la sangre de Cristo. Nosotros somos tremendamente beneficiados con la cruz de Cristo, pero también me lleva cuando el Señor dijo aquellas palabras a los discípulos y le dice, el que no lleva su cruz y se niega a sí mismo, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Así que lo que Él vivió en la cruz se va a ver reflejado en cada uno de nosotros. Por eso digo que no nos podemos olvidar nunca del mensaje de la cruz. Tiene que ser algo muy fresco,
muy vivo, muy latente en nosotros, para que lo podamos tener a mano cada día, cada momento. El Señor dijo, perdónale, Señor Padre, porque no saben lo que hacen. Y eso también lo tenemos que tener experimentado nosotros cuando nos toca llevar la cruz, que va a ser siempre. Y cuando aún haga algo alguien indebido con nosotros, tenemos que aún decir esto, Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. Amén. Y otro lo dirá de nosotros, Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. Eso es la cruz. Por eso, cuando a veces una organización o una iglesia, un movimiento está tan preocupado en la necesidad, centrado en la necesidad de la gente, está muy centrado en la necesidad de la gente, a veces en su economía, y no nos damos cuenta que la gente tiene otra necesidad y que tiene relación con la cruz. Irremediablemente. Es allí donde, como dice esa canción, cambió nuestro camino, cambió nuestra vida, trastocó nuestra vida, porque la esperanza la tenemos en Jesús, no es la economía. Cuando Jesús vio a aquellos 10 leprosos y se presentaron delante de Él y Él les sanó, los 10 se fueron corriendo porque estaban sanos. Pero uno volvió y le dijo, gracias. Y el Señor lo miró y le dijo, ¿no eran 10 los leprosos? ¿Qué pasó con los otros 9? Estaban más centrados en su necesidad que en la verdadera necesidad que ellos tenían, que era una necesidad espiritual. Entonces, nunca debe dejar de ser el centro en nosotros, la cruz, para que no nos pase lo que les pasó a los 9 leprosos. Solo uno volvió. Y Jesús le dijo, anda a presentarte al sacerdote. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Aún dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Tranquilo, que puede que repartan tus vestidos. Y si reparten tus vestidos, a Jesús le pasó lo mismo. Es la cruz. Es la cruz. ¿Qué has perdido? Jesús perdió los vestidos, lo castigaron, lo crucificaron y no lo merecía. No había pecado en él. Lo despojaron de la ropa. Saben que soy uno de los que cree que cuando Jesús estuvo en la cruz, creo que lo avergonzaron tanto que estaba totalmente desnudo, con sus partes íntimas a la vista, para que la vergüenza sea aún mayor. Y lo crucificaron como un delincuente. Explíquenme qué tiene esa parte del Evangelio, qué relación tiene con la necesidad de la gente. ¿O qué relación tiene con el Evangelio de la prosperidad? ¿O qué relación tiene con el crecimiento en sí mismo? Ninguna. Porque hay ausencia de cruz. No está la cruz presente. Y
muchos de ustedes o muchos de nosotros tenemos que seguir tomando la cruz. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Hasta que el Señor venga. Y algunos no alcanzan por ahí a discernir el tiempo de lo que les toca vivir. Y es que el tiempo de lo que le toca vivir es más fácil desde un púlpito decirle: vienen tiempos de bonanza, no va a haber ningún problema, se te acabaron todas las dificultades, nadie te va a sacar las ropas. Es más fácil. Y alguno dice: tomo la bendición. Pero recuerda o recordá que la cruz es algo muy presente para nosotros, los hijos de Dios. Le llegaron a decir a él burlándose: a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Y vamos a creer. ¿Eres creyente? ¿Qué Dios chiquito tienes que no te puede salvar de la situación que estás viviendo? ¿Qué Dios chiquito que tenés? Te lo van a decir. ¿Pero por qué tengo esta aflicción o este dolor o aquella otra situación? ¿Qué Dios chiquito que tienes? Te lo van a decir. A otro salvo y él mismo no puede salvarse. Te lo van a decir. Eso se llama escarnecer. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y hubo alguien que le dijo: ni siquiera en esta situación, el otro malhechor, ni siquiera temes a Dios en esta situación. ¿No tenés temor de Dios? Y ese otro se humilla ante Jesús y le dice: cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Miren qué cambio, mire qué diferencia de uno a otro. Por eso, cuando aún se quiere presentar el Evangelio de otra manera, como exitosos, mirá qué éxito. Te va bien, cuánto me alegro y lo celebro, pero siempre recordá que la cruz tiene que estar ahí, al lado tuyo. Es como la llave de nuestra casa. Es de la misma manera. Miren, nosotros podemos ir al cine, pero estoy seguro que la llave la vamos a llevar con nosotros. Podemos ir a la playa, pero la llave va a estar en un bolsito. Vamos a ir a tomar un helado y la llave va a estar a mano. Vamos a venir al culto y la llave de nuestra casa va a estar a mano. No es muy importante en el lugar donde estamos, pero sabemos que la llave es la que nos va a permitir entrar a nuestra casa. Yo nunca en mi vida había perdido la llave hasta hace 2 semanas que perdí la llave. Todavía estoy haciendo duelo. Nunca había perdido la llave de mi casa. Me sentía tan... No puede ser. Me había comprado una bermuda de esas que usamos las personas que somos más grandes, que tienen los bolsillos de acá en los costados. Estos bolsillos me vienen bárbaros, puedo poner los documentos, la llave del auto, la llave de mi casa. Pero ¿saben? Descubrí que uno de los bolsillos de acá, en esa bermuda nueva, el bolsillo estaba agujereado. Se fue la llave. Vaya a saber dónde. Nunca en mi vida había perdido las llaves. Bueno, la cruz es igual. Yo la tengo que llevar a la vista mía.
Y puedo estar hablando de los dones, pero está la cruz. Puedo estar hablando de la iglesia, pero está la cruz. Puedo hablar de la venida del Señor, pero ahí está la cruz. Puedo hablar de evangelismo, pero ahí está la cruz. ¿Por qué? Porque puedo hablar de evangelismo de otra manera. Puedo hablar del evangelismo, mira, Dios va a cambiar tu vida, te va a transformar, te va a prosperar, te va a bendecir, te va a sanar. Pero nunca se habla de no hay cruz a veces en el evangelio. Entonces por ahí la gente viene engañada porque no se da cuenta que hay perdón en la cruz de Cristo. Hay resurrección en la cruz de Cristo. Hay bendición en la cruz de Cristo. Hay restauración en la cruz de Cristo. Y el Señor le prometió a aquel otro malhechor y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, Jesús no le dijo, ahora voy a declarar que te bajen de la cruz y quedes libre. No le dijo nada de eso. Me está contestando. Jesús directamente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le estaba diciendo? Hoy te morís. No zafás de esta. No zafás de esta. Hoy te morís, ¿eh? Esto le dijo. Pero le dio una promesa de esas que también tenemos nosotros. Nosotros vamos a estar en el paraíso con el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En una oportunidad los discípulos estaban preocupados allí en Juan, creo que es en el capítulo 8. Señor, ¿y qué de nosotros? Y el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en mí? Yo les he preparado lugar. Les he preparado una morada para ustedes. Les he preparado lugar. El Señor nos preparó lugar, pero la cruz tiene que estar ahí. Es distinto. Si la cruz está a mano, todo lo demás es más fácil. Cuando sale tu viejo hombre a la vista, la cruz está a mano y crucifico la carne. Si tengo la cruz en el trabajo, está la cruz a mano. Tengo un problema en el trabajo, estoy en el laboral, la cruz está a mano. ¿Cuántos de ustedes, los que trabajan en relación de dependencia, tienen que llevar la cruz con jefes? Es tremendo. ¿Cuánto les pasa esto? Levanten la mano, a ver. Tienen compañeros complicados y tienen que llevar la cruz. Tienen jefes complicados y tienen que llevar la cruz. Jefes, jefas, gerentes de ambos sexos tienen que tomar la cruz. Con vecinos, con hermanos, que es la cruz que más duele. Con hermanos. Y finalmente, la cruz incluye algo que ojalá lo tengamos bien presentes. Y es cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendemos nuestro espíritu en las manos del Señor. Son las más seguras, son las más preciosas. Hoy estos hermanos, todos ustedes que
que pasaron y los que nos pasaron también, los que no vinieron también, tengan presente la cruz del Señor. Hoy una hermana me mandaba una foto de alguien que estaba reparando algo en su casa y me hace un comentario y me dice: yo no sé ni si puedo ir al culto en mi casa, tengo todo roto. Evidentemente me lo decía con tristeza. Hermana, hermano, poné manos en el asunto con todo lo que está roto. Poné mano. Tomando la cruz y con una sonrisa en tu cara. Confiando en el Señor. Encomendando nuestro presente, nuestro futuro en las manos del Señor, que son las más seguras. ¿Entienden por qué tenemos que ocuparnos de Él? Porque Él se ocupa del resto de las cosas. De todas. Hay esa canción que dice: tu cruz, Señor, me ha hecho ver el amor derramado por mí. Y después de tanto tiempo tiene el mismo valor. Es la cruz de Cristo. La tengo presente. Uno de los grandes problemas, y ya termino, es que queremos desafectarnos de la cruz. Y es lo peor que podemos hacer. No te desafectes de la cruz. Todo lo contrario, aferrate y Dios obrará. Amén. Padre, así como Jesús encomendó su espíritu en tus manos, encomendamos nuestro presente, nuestro futuro en tus manos. Tomamos la cruz y te seguimos. Permítenos llegar a nuestra casa y llevar con nosotros la cruz, que es tan hermosa. Amén. Dale un abrazo a tu hermano, lo tenés al lado. Que Dios te bendiga y te bendiga en gran manera. Amén.